algunos pigmentos que son metabolitos secundarios sobre los temas que nos expusieron sus compañeros. Mañana vamos a dar un repaso de metabolitos secundarios. Y el lunes, pues yo quiero proponerles una actividad, una estrategia académica, pedagógica, para que podamos reiterar la información, porque de metabolismo secundario es muy amplia la información. Y yo creo que sería nuestra última clase de la semana que entra. Nos veríamos regresando para hacer un repaso, un recuento y fijar la fecha del examen. Acuérdense que yo tengo que entregar calificaciones la siguiente semana, entonces no me gusta el último día porque se satura luego la plataforma. Entonces, no sé si hay alguna otra sugerencia, propuesta, ¿qué deciden? Silencio. Mis alumnos no hablan. ¿Qué pasó, Fernando? A ver. No, pues sí, me parece bien. ¿Sí? La estrategia, sí. ¿Todo bien? ¿Cuándo terminan la idea con los demás? Sí, perdón. Digo que la idea que nos dice está bien, me parece adecuada. Bueno, ¿cómo les fue en matemáticas? Mal, profesora, no se le entiende. Bueno, yo no. No le agarro la onda. Híjole, no me digan eso. ¿Y por qué no hablan con él? Es lo más sensato. Maestro, por favor, pero ustedes tienen que ser muy precisos. A ver, ¿por qué no le entienden? Porque es muy alto el nivel, porque va muy rápido, porque a lo mejor el tiempo no es adecuado, porque a lo mejor no hay ejercicios, o sea, fueron muchos factores. Ustedes tienen que identificar exactamente qué es lo que está pasando para hablar con él y decirle, maestro, le pedimos por favor que vaya más lento, que explique más, que haga más ejercicios, que no le entendimos esta parte. Yo creo que es mejor eso que reprobar una materia, ¿o qué opinan? Sí, profe, es que son también muchos factores, a veces son como que más personales, a veces también influye el profesor. En mi caso, porque tengo muchos problemas de internet. En otros, pues igual, sí, efectivamente el profe a veces como que se va muy rápido y como que a veces ya no alcanzas ni a decir tus dudas. Él siempre es muy accesible, pero a veces también nosotros creo que también no ponemos de nuestra parte y pues todos esos factores es lo que hace que al final uno como alumno salga perjudicado. Yulicen, agradezco tu comentario tan maduro, tan centrado, tan ubicado. Es verdad, a veces somos los profesores y a veces los estudiantes, pero si no hay comunicación, ninguna de las dos partes sabe lo que está pasando. Y ahorita, pues, que ustedes tengan una materia reprobada, pues no es correcto. ¿Por qué? Pues se complica todo. Se complica todo, hay que hacer exámenes extraordinarios. O sea, no descansan luego y también todos necesitamos un descanso para, como dicen, cargar pila y entrar el próximo semestre con mejor salud mental, más relajados, sin estrés, etcétera. Entonces, yo les sugiero que hablen con él, que le digan, maestro, mire, no entendemos esta parte, no las quiere volver a explicar o fíjese, reconocer el error cada quien, a veces son los estudiantes, yo no digo que todos seamos una perita en dulce, a veces somos los estudiantes, a veces somos los maestros, ¿sí? O pedirle que no se vaya tan rápido, o no sé, ustedes saben cuál es la problemática, pero ustedes lo tienen que comentar entre ustedes, ponerse de acuerdo, detectar el punto débil, y luego quién va a ser el portavoz. Si tú te propones, Yulicen, bueno, pues concretito, hablando en nombre de todos, no de manera personal, para que no vaya a haber una consigna hacia ti, sino, mire, profesor, hemos analizado todo el grupo y queremos pedirles que nos repita este término, nos explique este tema, o no entendimos esta parte, o le pedimos unos ejercicios en nombre del grupo. Yo no sé cómo sea como profesor, ¿verdad? Yo lo conocí pues bien chiquito, en prepa, pero pues cambiamos
cambiamos con la edad. Acuérdense que vamos evolucionando, vamos cambiando. Entre más grandes, pues nos volvemos menos tolerables, menos pacientes. Entonces, pues todo cambia en el ser humano. Entonces, yo les sugiero esto, porque lo peor sería que salieran mal, que salieran reprobados. Y ni a un profesor le conviene, ni a los estudiantes. Entonces, comunicación es lo más importante. Y hablar, el que hable en nombre de todos. Si le dicen al jefe de grupo, pues el jefe de grupo tiene que hablar en nombre de todo el grupo. Hacer esa aclaración, no es personal, no es de él nada más. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros nos quedamos reflexionando ya en privado y bueno, accedemos para que pues no haya reprobados, para que lo que se busca, que es el objetivo principal, el aprendizaje, se logre. Bueno, ya llevamos 9:20 de rollo. Me imagino ya son 41, entonces ahora sí, toda la pantalla es de los ponentes, equipo 8. Buenos días, profesora. Vamos a proyectar. Correcto, cierro mi micrófono. Ya se observa, ¿verdad? Pati, pero regrésate una para el título de la práctica, por favor. Hola, buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, 9 de diciembre del presente año, el equipo 8, el cual está conformado por Giovanni Leal, Raúl Ruiz, Rafael Vidal, Emanuel Godínez y su servidora Ana Velázquez, les estaremos presentando la última práctica, la cual se denomina separación de pigmentos de plantas superiores por cromatografía en capa fina. Y bueno, para comenzar, el objetivo de esta práctica es separar por una técnica versátil, como es la técnica de cromatografía en capa fina, los pigmentos presentes en el tejido de los vegetales. Ahora bien, para entender lo anteriormente dicho, tenemos que saber algunos conceptos, por ejemplo, de qué es una técnica versátil, qué es la cromatografía, en qué consiste la cromatografía en capa fina y qué son los pigmentos en las plantas. Bueno, la cromatografía en general es una técnica muy importante y versátil que permite separar y purificar sustancias químicas. En esta definición, nuevamente nos encontramos con la palabra versátil, que podemos hacer referencia de que la técnica puede ser más fácil para utilizarlo. Bueno, como sabemos, la gran mayoría de los compuestos orgánicos, que ya sean naturales o sintéticos, no se encuentran puros. Y para determinar sus propiedades físicas, químicas, o poder usarlos como medicamentos,
conservadores, edulcorantes, insecticidas, etc., es necesario separar y purificarlos. Dado que la separación de mezclas es una de las operaciones más importantes en el laboratorio, la cromatografía es muy importante, ya que permite separar y purificar sustancias químicas. Y bueno, otra definición de la cromatografía es que se define como la separación de una mezcla de dos o más compuestos diferentes por distribución entre dos fases, una de las cuales es la fase estacionaria y otra es la fase móvil. Ahora bien, varios tipos de cromatografías son posibles dependiendo de las fases involucradas, entre las cuales podemos encontrar una fase involucrada que sería sólido, líquido, y como ejemplos podríamos mencionar a la cromatografía en columna, capa fina y papel. A la siguiente fase que sería líquido-líquido, a la fase gas-líquido. Pero en esta práctica nos enfocaremos en la cromatografía en capa fina. Otro concepto que debemos resaltar es que es la cromatografía en capa fina, pero lo mencionaremos en la siguiente diapositiva. Por ahora podemos decir que el pigmento es utilizado para describir una molécula que absorbe luz y presenta un color. Bueno, la cromatografía en capa fina es una técnica muy utilizada para la identificación y determinación de pureza de compuestos. Algunas preguntas de enfoque. Podríamos señalar qué es la cromatografía en capa fina. Bueno, pues es una técnica muy utilizada para separar moléculas relativamente pequeñas, y estas se separan, identificarlas y determinar la pureza de los compuestos. Esta técnica de cromatografía en capa fina separa los compuestos por su polaridad. Ahora, ¿cuáles son los tres componentes de la cromatografía en capa fina? Estas son la fase estacionaria, la fase móvil y el soluto. A continuación, en lo que sigue, mencionaremos al factor de retención. Y cabe mencionarlo que es la relación entre la distancia recorrida por un componente y la distancia recorrida por la fase móvil. Bueno, y seguimos con la metodología y los materiales. Bueno, los materiales se pueden dividir en tres secciones. Primero es el material equipo. Utilizamos un mortero, el cual se utiliza para moler y mezclar algunas sustancias. Tubos capilares, que son tubos pequeños y muy estrechos, que se utilizan para la conducción de fluidos y son de cristal, y ya que son muy estrechos, pues la sustancia que se obtenga de ahí va a ser lo más pura posible. Luego una probeta de 100 mililitros, un vaso de precipitado de 50 mililitros, una parrilla eléctrica que se utilizará para concentrar aún más las sustancias, una cámara de dilución. La cámara de dilución es un dispositivo que permite que a un papel o alguna capa fina que esté dentro de él se le barra de alguna longitud, con alguna longitud de onda específica, y con base a eso se pueden obtener qué tipo de absorción de luz UV y visible tiene, o su fluorescencia. Luego tiene un embudo, una espátula, 3 vasos de precipitado de 50 mililitros, papel filtro para la cámara, que es un papel delgado que se utiliza para poner sobre sustancias, un papel filtro para filtrar, que es el mismo papel, pero solo que recortado, y se pone sobre el embudo para filtrar pues las sustancias obtenidas. Siguiente diapositiva, por favor.
Luego, reactivos y disolventes. Bueno, se utilizó 50 mililitros de éter de petróleo, en este caso de proporción 40-60. Este está compuesto principalmente por pentano y 2-metilpentano, que presenta el aspecto de un líquido incoloro. Ahí está justo una imagen del éter. Luego, 10 mililitros de acetona, la cual la acetona es un compuesto químico de fórmula pues de 2 metiles unidos a un monóxido. Del grupo de acetonas el grupo de acetonas se encuentra naturalmente en el medio ambiente. Este se encuentra en la segunda imagen de la primera fila. Esta es su molécula. Luego, 3 mililitros de benceno. Bueno, el benceno tiene una fórmula molecular, ahí se presenta su fórmula. 6 carbonos, 6 hidrógenos en forma de anillo. Es un hidrocarburo aromático. Se usa como disolvente. Bien, el benceno es la tercera imagen de la primera fila. Luego, 30 mililitros de cloroformo. El cloroformo es un compuesto químico de fórmula, con una fórmula química que ahí se muestra. Se obtiene por coloración como derivado del metano o del alcohol etílico. Bueno, el cloroformo está justo ahí. Tiene 3 cloros unidos a un carbono que también está unido a un hidrógeno. Es la primera imagen de la segunda columna. Luego, 20 mililitros de metanol. El metanol es el alcohol más sencillo. Su fórmula química, pues es la que se presenta ahí. Tiene 3 hidrógenos unidos a un carbono que está unido a un oxígeno, un oxígeno y otro hidrógeno. Es la segunda imagen de la segunda fila. Y luego agua destilada. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como última sección están los materiales vegetales. Aquí se utilizan de 2 a 3 gramos de un material fresco. Y en este experimento se utilizaron 7 materiales, que es una hoja de espinaca, chile seco, cúrcuma, curry, flor de cempasúchil, paprika y achiote. Y se muestra ahí la imagen, los 7 materiales. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer la extracción de pigmento. La siguiente diapositiva, por favor. Para la extracción de pigmentos, el primer paso fue colocar de 2 a 3 hojas frescas de espinaca, en el primer caso, u otro vegetal en el mortero. El mortero, como habían dicho anteriormente, es el envase que tenemos ahí junto con el mazo. Es el recipiente blanco que se muestra en la imagen de la derecha, en la parte de abajo. La siguiente, por favor. El siguiente paso fue triturar el material con ayuda del mazo, agarrando de referencia, ¿no? Como antes hacían las salsas, así de triturarle, pues, como se muestra en la imagen de la izquierda. Durante este proceso se agregó 3 mililitros de acetona y 6 mililitros de éter de petróleo. Todo esto con ayuda de un capilar. Durante el proceso, ¿no?, de triturar, fue de irlo mezclando. Y la siguiente, por favor. Como siguiente paso tenemos de la extracción de pigmentos. Decantando la mezcla y filtrándola con ayuda de la manta del cielo. La manta de cielo, perdón. La manta de cielo, esta es una tela, perdón, de 100% de algodón. Es una de las más delgadas, ya que se trata de una tela muy porosa. En la imagen se logra observar que se está decantando y pasando por la manta, en la imagen de la izquierda. Posteriormente fue colocar los extractos en
en la parrilla eléctrica que ya se había descrito anteriormente, hasta que se obtuviera un volumen de 5 milímetros. En la imagen podemos ver los pigmentos con el volumen ya deseado y ya listos para su aplicación, en la imagen de la derecha. La siguiente, por favor. La aplicación de la muestra. El primer paso fue marcar una línea por todo lo largo del filtro de la cámara de dilución, el que ya había descrito mi compañero en materiales. Esto fue a una altura de 1 centímetro de la base, de manera que fuera perpendicular, con demasiado cuidado para no romper el filtro, ya que se trataba de una capa muy, muy delgada. El segundo paso fue, con ayuda de un capilar, tomar una muestra de cada pigmento y con intervalos de 1 centímetro poder realizar la aplicación en ella. Para este paso fue necesario un secado después de 1 minuto aproximadamente para que no altere un pigmento al otro, ¿no? Y así sucesivamente, ir aplicando e ir secando hasta terminar con la última muestra. Y a continuación los dejo con mi compañero que va a presentar la preparación de la cámara de dilución. Preparación de la cámara de dilución. Tal vez se preguntarán qué es la cámara de dilución. Bueno, es un recipiente cerrado que sirve para contener el medio empleado y la fase móvil, al tiempo que mantiene un ambiente constante de vapor en la fase. Siguiente, por favor. Bueno, en la cámara de dilución perfectamente limpia y seca se introdujo una hoja de papel filtro y se adicionó la mezcla de los disolventes benceno, cloroformo y metanol en la proporción 6:3:1. Posteriormente se distribuyó en la orilla esmerilizada de la cámara de vaselina. Se tapó la cámara para dejar que alcance un equilibrio entre los vapores y la fase líquida de la mezcla. La orilla de esmerilada se refiere a una orilla que fue, por llamarla de alguna manera, fue pulida. Luego se introdujo en la cámara de dilución, se tapó y se dejó correr la muestra. Siguiente, por favor. Medir el RF. Bueno, al RF se le conoce como la relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen del eluyente. Cada componente del extracto tiene un valor de RF, el cual se obtiene a través de la expresión distancia del RF es igual a distancia del componente sobre la distancia del eluyente por 100. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen, el eluyente sería la placa inmersa verticalmente en la fase móvil o donde se pone el eluyente. El componente serían los pigmentos vegetales o la distancia del componente se refiere a la separación que logra avanzar desde el inicio hasta el final. Siguiente, por favor. En el caso de los resultados se ven reflejados principalmente en la placa de aluminio, de la cromatoplaca, ya que en esta podemos observar la coloración de cada pigmento o la coloración que adquiere cada una de las muestras que se colocaron. En esta tabla podemos observar la coloración de las muestras que se pusieron. La espinaca mantuvo un color verde azulado y amarillo, que indica la presencia de pigmentos con carotenos y clorofila B. Los carotenos son los responsables del color de algunas flores y, al igual que la clorofila y las xantófilas, son pigmentos fotosintéticos que ayudan a la absorción de luz. En la flor de cempasúchil fue un color
ocre y amarillo, que eso indica la presencia de xantófilas y carotenos. Al igual que en las demás muestras, se pudo observar que en el curry fue amarillo, es mayor presencia de xantófilas. En cúrcuma fue igual amarillo, igual xantófilas. Y los carotenos pertenecen a las otras dos muestras. Siguiente diapositiva. En la práctica, al carecer de resultados numéricos, para calcular el RF, factor de retención, como lo mencionó hace un momento mi compañero, se ocupa un cálculo que es la relación de distancia del componente sobre la distancia del eluyente por 100. A continuación, en ese esquema podemos observar más o menos detallado hasta dónde llegaría cada uno. El punto alcanzado por la muestra analizada, la mancha, es donde se marca con mayor intensidad del color, y el punto alcanzado por la fase móvil es el punto más alto o hasta donde puede llegar el eluyente, hasta donde puede moverse la muestra. En conclusión, la práctica de separación de pigmentos nos ayuda, por capa fina, nos ayuda a visualizar los pigmentos presentes en las plantas, así como algunas moléculas orgánicas de un tamaño pequeño. Y todos estos son resultados del metabolismo secundario de las plantas. Por su atención, gracias. A ver, chicos, yo tengo varias preguntas, pero les voy a dar el espacio a los compañeros. A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie. A ver, si yo les dijera que voy a incluir esta práctica en el segundo examen que vamos a tener regresando de vacaciones, ¿qué dirían? ¿Le entendieron a todo? No hay preguntas. Bueno. Ven porque... aquí hay una pregunta. A ver, Catherine, qué bueno. Pues a pesar de que al principio mencionaron algunos conceptos para contextualizar, la verdad yo sí no le entendí mucho a la práctica, profa. Pues claro, pero ven por qué luego a veces no hay buen aprendizaje. Una, no nos atrevemos a preguntar, quizás porque no le entendemos, porque no estamos atentos, porque no le damos la importancia. Y el profesor o el ponente se va con la idea que todo quedó perfectamente bien. Entonces, ahí no es error del profesor, es error del estudiante. Si yo no les digo que los voy a evaluar con esta parte, nadie hubiera preguntado. No le dan la importancia que tiene. Ya cuando ven que peligra su calificación, porque parece ser que para algunos lo más importante es aprobar, no aprender, entonces surgen preguntas, y no me refiero a su compañera que hizo la pregunta. Entonces, en parte el estudiante tiene la responsabilidad del aprendizaje de él, que es lo que les debe más importar, no la calificación. Ahorita nos están pidiendo por parte del Departamento información de los profesores. ¿Por qué? Porque se va a reacreditar la carrera de fitotecnia y la de horticultura protegida. Y van a venir evaluadores del COMEA, que es el organismo oficial que evalúa nuestras dos carreras. Y uno de los criterios más importantes con su indicador es lo que requiere el empleador de los egresados. La información, el aprendizaje significativo, la capacidad, la habilidad. Entonces, si ustedes no ponen de su parte, pues yo no sé cómo les va a ir cuando lleguen a solicitar trabajo. A ver, mis ponentes, yo tengo varias preguntas. Y a mí es la última práctica y a mí sí me deja mucho que desear, porque me da la impresión, y ahora sí va a ser regaño, el último del año, que no pongan atención en una presentación que se gastan 1 minuto en hablar.
2 minutos. Y que no revisen lo que están presentando ante sus compañeros, ante su profesor y que están siendo evaluados. A ver, Ana Patricia, por favor, vámonos a las primeras de transparencias o esquemas, por favor. Gracias, gracias, Ana. Más atrás, por favor. ¿Desde el principio? Sí, mi niña, por favor. Sí, está bien. Correcto. Aquí está muy bien la presentación. El nombre de la profesora no importa, ni el grupo, ni la fecha. Lo más importante son, 1, en qué asignatura se presentó, bioquímica vegetal, el nombre de la práctica y los integrantes del equipo. Eso es lo más valioso. La siguiente, Ana, por favor. El objetivo. Una técnica versátil, o sea que tiene muchas aplicaciones. Y estamos conociendo un nuevo término, cromatografía en capa fina. Como bien lo identificó Ana, este es un concepto nuevo para ustedes. Y pigmentos, eso sí tienen idea que es un pigmento. Seguimos, Ana, por favor, la siguiente. Aquí Ana nos trató de explicar, bueno, lo que significa técnica versátil, bueno. Pero nos debe de quedar claro que la cromatografía es para separar sus componentes de una mezcla. Lástima que yo no pueda escribir. Lástima que no pueda escribir. Bueno, ahorita yo proyecto la parte que me corresponde. Entonces, a lo que voy a preguntarle lo siguiente. Aquí yo creo que a los compañeros no les quedó claro qué es la cromatografía. Investigaron, pero no les quedó claro. Entonces, pongámonos cada quien con nuestra responsabilidad. Nosotros le exigimos al profesor que nos explique bien, pues tiene la experiencia, la formación, etcétera. Pero cuando a nosotros nos toca, no ponemos las mismas ganas, el mismo ímpetu en hacer un trabajo mejor. Ok, cromatografía. No investigaron qué es cromatografía, entonces es una separación de una mezcla de 2 o más compuestos o componentes que se distribuyen en 2 fases. Entonces, ¿qué se requiere para la cromatografía? 2 fases, como dice aquí Ana, una estacionaria, una móvil. Pigmento, utilizado para describir una molécula que absorbe luz y presenta color. Bueno, pues me quedo con eso. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí Ana responde algunas preguntas que ella hizo para facilitar el aprendizaje o comprensión de esta práctica. La que sigue, Ana, por favor. Me parece que fue la que más investigó sobre esto. Aquí empiezan a describir el material que se requiere. Gastaron tiempo en describir un morter, una parrilla, un papel filtro. La siguiente. Eso lo conocemos todos. En describir cuál es el cloroformo, su fórmula, el metanol, el agua, la acetona. Eso creo que lo sabemos. Cuando menos por nombre. La siguiente. Sin embargo, no investigaron los nombres científicos de la espinaca, del chile seco, cúrcuma. Lo pronuncian curcuma. Está ahí un acentote gigante. Bueno, pues curcuma. No investigaron qué es curcuma, curry. Flor de cempasúchil es obvio. Paprika. No saben lo que es paprika. ¿Sí? Achiote. Ay, perdónenme. Déjenme poner silencio. No saben lo que es achiote. Yo preguntaría, ¿alguien sabe lo que es achiote? ¿Me puede decir? Escucho. Yo, profesora, sé que es un achiote. Es una planta que se utiliza como condimento. Bueno, acá se utiliza, donde vivo se utiliza como condimento. Bueno, creo que sí se ve láser, creo que es si no mal me equivoco, en donde dentro del fruto tiene unas semillitas que tienen pigmentación de color rojo.
y es utilizado para guisados, bueno, guisos le llaman otros, o moles. Perfecto. ¿Tú dónde estás? En el estado de Chiapas, en un municipio Bueno, de Motosí. efectivamente, el achiote es un pigmento que se usa más al norte. Me sorprende que se use en Chiapas. Bueno, quizás también ahí exista esta planta, ahí crezca. Es con lo que se hacen los platillos de toda la región de Yucatán y de Quintana Roo. Entonces no supimos qué son. Entonces, como estudiante, pues yo me quedaría igual a paprika, pues quién sabe qué es. ¿Cómo voy a entender yo una práctica que no sé ni qué es el cúrcuma y que me lo pronuncian como curcuma? Curry, pues me suena algo de inglés, pero también me quedo igual. ¿Cómo voy a entender que son diferentes especies, con excepción del chile seco y paprika, que la paprika es el pimiento morrón seco y molido? Un chile seco, en este caso, pues por la imagen puedo ver que es chile guajillo. Para un agrónomo, pues yo creo que es importante distinguir los tipos de chiles. Tenemos al estudioso más importante del país en Chile, el doctor Mario Pérez Grajales, nuestro director de departamento también, el doctor Brindis, y que mis alumnos no sepan qué es el chile seco. Bueno, sí estamos bien. La que sigue, por favor. Entonces, investigan lo que es el metanol, menos lo que tiene mayor importancia en esta práctica. La que sigue, por favor, Ana. Sí, profesora. Por favor. La que sigue, por favor, Ana. Aquí. Presentan. Muy bien, ahí están los materiales. Ahí podríamos ver o tomar como referencia su nombre taxonómico. No se tocó. Y luego no checamos. Desde la vez pasada ya había yo visto estos errores y los pasé por alto, pero es la última práctica y no puede ser. Adhesión. ¿Qué es eso de adhesión? O sea, que no leyeron el corte y pega. Hacen el trabajo como cae, para explicar un minuto de la práctica. Luego, gramos no se escribe con G mayúscula. La que sigue, por favor. Adhesión. Y luego, mililitros no se escribe con M mayúscula. Bueno, mis alumnos van a ser futuros agrónomos, quizás hasta profesores. Ya pasaron por preparatoria, por propedéutico, ya vieron en primaria, en secundaria, en preparatoria mililitros y cometen ese error. Yo creo que eso no es, es inaudito, la verdad. Errores tan grandes y los siguen arrastrando si los maestros se los seguimos aceptando. Yo tengo estudiantes de maestría que me escriben mililitros mal. No es posible. Estamos en una institución de excelencia y que saquemos egresados con esos errores de primaria, secundaria, preparatoria y carrera y hasta posgrado. Entonces, discúlpeme que ahora sí sea tan dura en juzgar, pero es la última práctica y quiero que hacerlo ¿para qué? Para que les quede grabado. Cuando nosotros reprobamos un examen, nunca se nos olvidan cuáles fueron las preguntas que nos hicieron y no supimos contestar. En un examen también se aprende. En una presentación también se aprende, y más cuando la maestra se molesta porque pusimos mal las palabras, ni siquiera bien escritas, adhesión, y se repite adhesión. Pues digo que mis alumnos no saben leer, no checan esa parte. Seguimos, por favor, Ana. Bueno, aquí no hay problema. Casi fue la explicación muy vacía, pero en fin, seguimos. Por favor, Ana. Ya se aplica la muestra, pero en ningún momento me dijeron cuál es el soporte y cuál es la fase móvil. En ningún momento me dijeron cuál es el principio. Por eso muchos estudiantes, aunque no lo expresaron, no entienden. Cuando yo digo que voy a incluir algunas preguntas de esta práctica en el examen, entonces sí se preocupan. La siguiente, Ana, por favor.
Elusión, ¿qué significa elusión? Yo les podría preguntar eso, a ver qué significa elusión. Pues nadie lo va a saber, porque usamos palabras, y yo eso ya se los había dicho, usamos palabras que no conocemos su significado. Y repito, en tesistas sucede lo mismo. Ahorita soy asesora de un estudiante de doctorado, hizo un trabajo precioso con Dalia, evaluó la actividad nutracéutica, color de algunos clones que obtuvo de Dalia, y a la hora de escribir el artículo no puede. Me lo enviaron para que lo revisara la parte fitoquímica, muy mal. Ayer se tuvieron que reunir su directora, su asesor y otra persona, otro doctor, para enseñarle cómo escribir un artículo, una futura doctora en ciencias en horticultura. El grado máximo. Una posible investigadora, una posible científica, una posible docente. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Porque venimos arrastrando deficiencias desde atrás. Entonces, yo no quiero que mis egresados alumnos, ya sea cuando fueron de prepa, ahora de licenciatura o de posgrado, lleven deficiencias, cuando menos en el área que a mí me corresponde contribuir. Perdonen que sea tan estricta en ese aspecto, perdonen que me moleste, pero es por su bien, por su formación. Ya se los había dicho, hay mucha competencia laboral, la situación está terrible, ¿sí? Y ustedes más que nadie lo saben. Hay mucha pobreza en el país. Entonces tenemos que preocuparnos por ser unos perfectos, excelentes profesionistas para garantizar que cuando haya fuente de trabajo nos contraten. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Si no es ahorita en la carrera. Ya decíamos la prepa, pues todavía andamos ahí papaloteando, perdonen la palabra, andamos en otro rollo. Sí, todavía no maduramos académicamente, pero ya en la licenciatura ya sabemos lo que queremos ser, a dónde queremos llegar, nuestra meta más cercana a corto plazo. Entonces, si ahorita no cumplimos esa meta, ¿qué vamos a esperar después? Cuando seamos profesionistas, cuando seamos padres, ¿sí? Entonces, hay que empezar desde ahorita, chicos. Entonces, no es que sea yo muy exigente, es que tantos años ya me ha enseñado que debemos ser bueno en lo que emprendamos, ser lo mejor que podamos y amar lo que hagamos. Amar, disfrutar, ¿sí? Ponerle todo lo que tenemos en lo que hagamos. Entonces, si vamos a hacer una presentación y escribo con faltas de ortografía y las medidas, las unidades de medición están mal escritas, pues dígame a dónde vamos a llegar y estamos en licenciatura. Digamos, somos de secundaria, bueno, pues es válido, ¿verdad? Pero en la carrera, entonces eso no es válido. La que sigue, Ana, porfa. Correcto, aquí observación, el huyente, nunca supe lo que era el huyente, nunca supe lo que era elusión. Con razón, algunas compañeras no entendieron, que son las que se expresaron. La siguiente, Ana, por favor. Aquí. Nunca entendí, bueno, sí supe cómo se obtiene el factor de resolución, el RF. Es una expresión matemática. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Cuál fue la conclusión aquí? ¿Quién sabe? No hubo análisis, no hubo razonamiento al que le tocó, no hubo trabajo en equipo. Cada quien se repartió una parte y el que le tocó, pues presentó lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a entender los demás? La que sigue, Ana, por favor. Aquí los resultados. Achiote tiene una coloración ocre. No tiene carotenos, pero el principal componente no son carotenos. Nos regresamos, Ana, por favor, al anterior. ¿Dónde está aquí achiote? Bueno, no puedo señalar, no comparto yo pantalla. Me voy a ir a compartir yo pantalla al rato para explicar esto y para que quede claro qué es la cromatografía. La que sigue, Ana, que creo que ya es la última, por favor. La siguiente, Ana, por favor.
Ahí nos enseñan muy bien cómo calcular el RF. Muy bien, el factor de retención o de resolución, ¿correcto? ¿La que sigue, por favor, Ana? Creo que viene la bibliografía o conclusiones, no sé. Disculpe, profesora, le paso a la siguiente, es que se me fue el internet un momento y no escuché. Sí, pasa a la siguiente, por favor, Ana. La bibliografía. No hubo discusión, no hubo conclusiones. Perfecto. Ana, ¿dejarías por favor de compartir para compartir yo y explicar el concepto? Te agradezco mucho tu atención. Gracias. Correcto, voy a compartir. Profesora, sí hubo una mini conclusión, solo que no se añadió en la presentación. Lo dijo el compañero, un compañero. Pues no está escrita. Retiro lo dicho. Bueno, aquí están viendo mi presentación, es el material que le envía al equipo que presentó. Ya saben el título, ya saben el objetivo, correcto. Aquí está el material, reactivos y el material vegetal. Aquí están las mismas figuras que se presentaron, con excepción de estas que no las vi. Vean mililitros, cómo se escribe ahora, ¿sí? Aquí tenemos los extractos de estos materiales vegetales. Aplicación de la muestra, cómo se aplica. Preparación de la cámara de elución. Bueno, para empezar me voy a regresar. Aquí voy a escribir, porque no tengo, me parece, a ver, déjenme ver si tengo una blanca aquí. Primero, a ver, vamos a ver. Cromatografía. Cromato significa color. Grafos, escritura. Esta técnica fue descubierta por un ruso, Sweet, a finales de 1800, voy a bautizarle nombre, a finales del siglo 1890 y tantos, no recuerdo con precisión el nombre, digo el número. A finales de los 1800, a principios de los 900. ¿Cómo fue descubierto por este ruso esta técnica? Él aseguraba, su hipótesis era que los componentes verdes de los vegetales no estaban configurados por una sola sustancia, por un solo pigmento. Es decir, él aseguraba que no nada más había clorofila en las plantas, que son las sustancias captadoras de luz para la fotosíntesis. Captadoras de luz. Él decía que había otras más sustancias. Y entonces se cuestionó cómo demostrar a la sociedad científica de ese entonces que los pigmentos que se encuentran en las plantas no nada más son clorofila para captar la luz durante la fotosíntesis, sino que hay otras sustancias. Y entonces se puso a pensar qué hacer, y en una columna, ahí sí desconozco qué tipo de columna haya sido y cómo la haya construido. Supongo de vidrio, habrá usado una columna de vidrio rústica para ese entonces, ¿verdad? La llenó de alguna sustancia inerte. Pudo haber sido sal, pudo haber sido azúcar, pudo haber sido unas sales de magnesio, como sulfato de magnesio, ¿sí? Y luego preparó un extracto a través de un disolvente, molió varias hojas, como hicieron como está en la práctica, trituraron la espinaca con un disolvente en un mortero, obtuvo un extracto y lo vertió aquí. Aquí quedó el extracto verde. Y luego, para separar los componentes de este extracto y ver si su hipótesis era correcta, agregó aquí
una mezcla de disolventes, ojo, de diferente polaridad. Empezó con los menos polares, como está esta práctica. Éter, cloroformo, acetona, que es de polaridad media. Él dijo, son las sustancias que ahorita hay, hasta esta fecha, vigentes. Voy a empezar de las menos polares y voy a ir aumentando la polaridad para ver si hay varios componentes de diferente polaridad. Porque si yo sigo agregando el de la misma polaridad, va a salir el componente afín de la misma polaridad. Entonces, ¿cuáles son las partes de una cromatografía? Dos partes. Una, los disolventes, que ayudan a separar los componentes de ese extracto, de esa mezcla. Se le llama fase móvil. Es la que recorre, la que se mueve a través de gravedad en esta columna. Y una fase estacionaria, su nombre lo indica, es con lo que rellenaron la columna. Ese polvo inerte. Fíjense sus características, inerte. Y la fase móvil tiene diferente polaridad. Entonces, la cromatografía no es otra técnica más que separar. Ahora tiene gran aplicación, como lo dijeron sus compañeros, se usa en la industria farmacéutica, alimentaria, agroquímica, etcétera. ¿Para qué? Para separar los componentes, para ver la calidad de los componentes, la cantidad de cada uno de los componentes, la identificación de cada uno de los componentes. Es el pan de cada día, tanto en la industria internacional como en la investigación, como en la docencia. Claro, hay aparatos que cuestan 2 o 3 millones de pesos. Los hay en nuestra universidad y los hay en todo el mundo. Entonces, son aparatos mucho más sofisticados, pero el principio es el mismo. ¿Qué pasó cuando Sweet empezó a agregar el disolvente aquí? Empezó a recolectar, voy a borrar, porque ya es mucha información y se pierden mis alumnos entre tanta raya. Empezó a recolectar mililitros de disolvente que iban pasando por la columna. Y entonces, ¿qué obtuvo? Observó que había en esa columna, disculpen, pero es que mi vista está en la pantalla y mi pluma está en la superficie del escritorio. Entonces recolectó fracciones, las cuales obtenían diferente color. Es decir, aquí estuvo el extracto inicial, a la hora que se le agregaba el disolvente y cambiaba la polaridad, iban saliendo bandas de diferente color. Cada banda me representaba una sustancia diferente, por diferente color. Entonces, de esa manera, Sweet, fíjense las aportaciones de él, contribuyó al inicio de la cromatografía y además demostró que el extracto que se encuentra, o los pigmentos, mejor dicho, en los vegetales, no nada más están formados por clorofila. Se dio cuenta que había dos, A y B, por tener diferente color verde. Pero además había otras sustancias, carotenos de color amarillo y las xantofilas. De un color, bueno, esto es más anaranjado y amarillo entre ellas. Entonces, estas sustancias también están presentes en los vegetales, protegen a las clorofilas de la radiación, también son sustancias antena, protegen a la clorofila y también captan algo de energía. Fíjense todas las aportaciones de este investigador. Me regreso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Empleamos diferentes componentes. Aquí está espinaca, cempasúchil. Vamos a ver si tiene los mismos componentes, así como hizo Sweet. Curry y cúrcuma, que curry es combinación de cúrcuma y otros pigmentos vegetales. Paprika, que es chile, pimiento morrón molido, igual que el chile guajillo. Y achiote, que pertenece a otra familia, ¿sí? Taxonómica.
pasamos a la placa. Vean simplemente la coloración de los extractos con los mismos disolventes. Desde ahí estamos viendo que los componentes de estos extractos son diferentes. Vean verde, amarillo, naranja, los tonos. Ahora vamos a ver cada extracto si tiene los mismos componentes. ¿Qué vamos observando? Aquí tenemos el soporte, la fase estacionaria. Es sílica gel, un polvo blanco inerte pegado en esa hoja de aluminio. Esa es la fase estacionaria. ¿Cuál es la fase móvil? Lo que dijeron sus compañeros. Los disolventes que están aquí en diferente proporción que van a ascender en contra de la gravedad hasta esta raya que está aquí, que se llama frente del disolvente. Hasta ahí, cuando llegue el disolvente, aquí vamos viendo cómo asciende, cómo se moja ese disolvente, esa placa se moja y va a llegar el disolvente hasta acá. Ahí la vamos a sacar, como lo estamos viendo acá. ¿Qué estamos observando? Pues primero estamos observando que el disolvente asciende, es una cromatografía ascendente por capilaridad. Así como cuando metemos un popote en un refresco y sube sin que nosotros succionemos, así lo hace aquí, ascendente, diferente a la columna que fue descendente. Pero ¿qué estamos viendo? Que cada componente que yo apliqué de cada material vegetal tiene diferente mancha, de diferente coloración. Pasamos a la siguiente, y aquí lo vemos. Espinaca, tiene aquí un componente, aquí otro, aquí un verde, esta es una clorofila, aquí otro verde y aquí otro amarillo. Tiene 3 componentes. FC, ¿qué será? Híjole. Flor de cempasúchil. ¿Qué tiene? Estoy viendo que el cempasúchil, los pétalos de cempasúchil no tienen clorofila, no aparecen aquí esas 2 manchas verdes. Podría tener este componente porque casi corren o llegan o migran casi hasta la misma altura. Hay otro componente cempasúchil que no tiene aquí la espinaca, nada más. ¿Qué es la composición de cúrcuma y curry? Pues que tienen los mismos componentes, vean las manchas, la misma coloración y aparte el mismo RF, la misma distancia recorrida. Entonces, reitero, curry es una mezcla de cúrcuma y otros componentes. Paprika, aquí tenemos, quizás aquí se aplicó muy poca concentración, pero vean, unos quedó más retenido aquí al soporte, a la fase estacionaria, no migró, y otros sí. ¿Qué me indica esto? Que el que migró más era más afín a la fase móvil, por eso fue arrastrado por la fase móvil, por los disolventes. Y este que no migró, quiere decir que tuvo más interacción, fue más amigable con el soporte inerte. Ahora, vayámonos, ¿qué sigue? Achiote. Achiote, vean, tiene componentes de diferente color. ¿Tiene cuántos componentes de diferente color? Y además diferente RF. Podríamos pensar que este componente fuera el mismo que este, por el mismo RF, la misma distancia recorrida. Pues no, este es amarillo y este es naranja. Y tiene otros componentes, entre ellos vixina, que es el pigmento. ¿Y qué pasa con el chile guajillo? Aquí CAG. No tiene los mismos componentes que el achiote, no tuvo los mismos componentes de la misma especie, que es la paprika, que es el pimiento morrón. Tiene otros componentes. Quizás estos fueron los mismos, pero aquí hay otros componentes. Vean, cada mancha es una sustancia diferente. Entonces, vean lo maravilloso de esta técnica. De una manera cualitativa, porque no estamos midiendo la cantidad, podríamos hacerlo, pero no fue el objetivo de la práctica. Podríamos ver los componentes de una mezcla, como lo hizo Sweet. ¿Me explico? Hay que encontrarle sentido a las cosas. Eso sería la práctica. Entonces, hay varios conceptos que vienen en esta práctica. Cromatografía, técnica de separación. Nos quedamos de la manera más simple. 2. Está formado por 2 fases.
la que arrastra, la que eluye la fase móvil y la estacionaria. ¿En qué se basa que unos migren más, unos componentes y otros migren menos? En la polaridad. ¿La polaridad de quién? De los componentes del extracto con la polaridad del disolvente. Con el que se llevan mejor, con ese van a caminar más distancia. Si no se llevan con el disolvente, quiere decir que se llevan bien con la fase estacionaria, con el polvo blanco adherido a ese soporte. Y entonces se van a quedar ahí retenidos. ¿Qué aprendimos? Que los componentes de ese extracto de hoja verde son diferentes, no nada más hay clorofila. Y también pudimos darnos cuenta que los componentes de diferentes tejidos vegetales no tienen los mismos pigmentos. ¿Cómo lo supimos? Por su coloración y por su RF. Con eso me quedo. Entonces voy a dejar de compartir. Entonces, son 10:15. No voy a preguntar estos conceptos en el examen. No lo voy a preguntar, pero es que es la única manera de que ustedes participen, se sensibilicen y les entre el interés por algún tema novedoso, yo digo. Yo digo que es novedoso, no tiene nada del otro mundo, no son matemáticas, no es cálculo, no es estadística, no es, ¿qué podríamos decir? Pues otra asignatura. Es muy básico esto, ¿sí? Y tiene mucha aplicación. Y muchos estudiantes lo ven en sus tesis de licenciatura, lo ven en sus tesis de maestría, en doctorado. Entonces, lo vamos a dejar ahí, son 10:16, nos vemos mañana para dar una explicación. Lástima que es la última práctica, para ver si hubo una sensibilización, un aprendizaje sobre la importancia de las prácticas, sobre lo que nos deja cada práctica. Yo sé que deja una gota de conocimiento, no es gran cosa. Los que quieran profundizar, está todo el mundo de la bibliografía a nuestros pies, con el internet, con la computadora. Entonces, ahorita ya no hay limitaciones, ya no hay pretextos para no aprender. Ustedes tienen todo muy fácil y ni así lo aprovechan. Ya algún día les platicaré, si es que hay tiempo, en mi época cómo nos tocaba. Ahí sí le teníamos que meter duro para investigar, para buscar información. Ahorita hasta en su cama con el celular obtienen toda la información y así le entregan muy mal en una presentación. Bueno, pues los dejo, ya no los voy a seguir regañando, pobres de mis alumnos, pero es que, híjole, a veces como que los alumnos no asumen su responsabilidad. Discúlpenme. Les deseo una buena tarde, les deseo que reflexionen esto, no nada más para mi asignatura, para todas, hasta para matemáticas. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a retomar la información de su última presentación de compañeros. Les agradezco su atención, son 10:17, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que le quieran decir a su maestra. Al profe. Sí. Bueno, no sé si me escucha, yo más que nada era como que una pequeña duda sobre la práctica. Al final no logré escuchar, se me cortó la red, pero si lo explicó, una disculpa por volver a repetir la pregunta. Pero, o sea, yo quedé en dudas desde un principio de por qué no se toman partes de un mismo órgano de la planta, porque a lo que logré escuchar se tomó, por ejemplo, la espinaca, que sería hoja, creo que un chile sería la parte del fruto, y los otros órganos que se tomaron, por lo tanto, pues sí había mucha diferencia conforme a los resultados en los colores, pero mi pregunta en sí sería ¿por qué mejor no se toma una sola parte de la planta? Porque pues por lógica, un ejemplo en la espinaca, por ser hoja, pues es donde encontramos la mayor parte de clorofila, que creo ver que fue solamente donde se observó. Tienes mucha razón, Yulicen, pero el objetivo era otro. El objetivo era que conocieran lo que era la cromatografía
y ver cómo se pueden separar los componentes de diferentes materiales. Por eso buscamos los más pigmentados. Buscamos también materiales que no pertenecieran a la misma especie para demostrar que son diferentes componentes. ¿Cómo sabemos que son diferentes componentes? Porque su RF fue diferente. ¿Me explico? Entonces, no fue la intención cuando los estudiantes, por ejemplo, mis alumnos que hacen investigación sobre una especie, entonces, y quieren identificar que los compuestos fenólicos, que otros pigmentos, entonces sí cogen los diferentes tejidos del vegetal para ver cuál de esos tejidos contiene mayor cantidad de pigmento. Ahí se aplicaría en ese objetivo. Pero el objetivo, Yulicen, de esta práctica no fue ver cuáles son los componentes de los diferentes tejidos de una sola especie, sino ver en qué consiste la cromatografía, entender la separación y encontrarle el sentido de que nos permite identificar componentes diferentes en diferentes materiales. ¿Cómo lo supe? Porque recorrieron diferente distancia y presentaron diferente coloración. No sé si soy clara, Yulicen. Sí, profe, solo una corrección. Yo no me refería tanto que tomar los mismos órganos de una sola planta, sino que así, tal como se hizo ahorita, pero digamos que, por ejemplo, un ejemplo, si se toma un solo órgano que es hoja, tomar un mismo órgano en diferentes especies. Era más a ello, pero con el objetivo que me acaba de recalcar, con ello ya me queda claro. Y muchas gracias. Fíjate, Yulicen, si hubiéramos tomado las hojas de todas estas especies vegetales, los resultados, como son cualitativos, casi hubieran sido los mismos. ¿Me explico? O sea, hubieran salido las dos clorofilas, los carotenos, las antofilas. No hubiera habido diferencia. Si hubiéramos tomado flores de diferentes clones, como hizo mi alumna de Dalia, que tienen diferente pigmentación, ahí sí aplica tu sugerencia, porque ahí hubiéramos visto diferentes pigmentos en el mismo género, en la misma especie, pero diferente coloración, diferente pigmentación. Pero el objetivo de nuestra práctica no era ese, sino hubiera sido un poquito más compleja quizás la práctica, entender la aplicación de la cromatografía. Aquí lo importante es que vean que los tejidos tienen diferentes componentes y que la cromatografía nos permite ver que esos componentes, independientemente del tipo de tejido, son diferentes, ¿sí? Eso nos permite ver. Ya para cuestiones muy específicas, entonces sí. Por ejemplo, una alumna que se va a titular mañana de la maestría en alimentos, ella quiso detectar los azúcares presentes en el jarabe de agave por cromatografía en capa fina y vio todos esos pigmentos, porque los azúcares se les rocía una sustancia, como son incoloros, se les asperja una sustancia para que adquieran color. Y entonces ahí vemos que son diferentes. Voy a buscar para mañana una cromatoplaca de una tesista de maestría que ahora ya es doctora, en donde aplicó los diferentes extractos de tejocotes de las sustancias que dan el aroma al tejocote. Y van a ver que cada tejocote, cada accesión del que tenemos aquí, del banco de germoplasma que tenemos en Chapingo, tuvo diferentes componentes. ¿Cómo lo sé? Por los diferentes colores. Es una placa preciosa de cromatografía. Mañana se las voy a buscar y se las voy a presentar para que vean otra aplicación de la cromatografía. Los dejo, ya son 10:23, tienen otra asignatura, otra clase, que descansen unos minutos. Nos vemos mañana. Buenos días todavía. Gracias por asistir. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ilse. Gracias. Adiós.